Les ruego a los distinguidos colegas tomar asiento. Vamos a formalmente dar inicio a la sesión. Bueno, en nombre de Dios y de la patria, iniciamos la sesión de nuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social que corresponde a este miércoles 12 de abril. Sin más, quiero saludar muy cordialmente a quienes son integrantes permanentes de nuestra comisión, en particular al senador Gastón Saavedra, al senador Rodrigo Galilea. Sí. Y, por cierto, a quien ya ha conformado de manera formal como titular de esta comisión, al senador Matías Walker. Y bienvenido, senador Walker. Estamos al pendiente entonces con el senador Moreira, quien ha dado su excusa, su asesor, dado que está en la Comisión de Pesca y se va a sumar en algún minuto. Por cierto, saludar también al representante del Ejecutivo, mientras de la Subsecretaría del Trabajo, don Francisco Neira, quien también nos ha señalado que el subsecretario Bocardo se sumará en algunos minutos también a la comisión. Y, por cierto, a los asesores permanentes de los senadores, ¿cómo que se me olvidó el nombre? De Francisco del Río. Francisco del Río. Y, por cierto, a quienes han sido convocados y aceptado esta invitación a participar de la discusión del proyecto que es materia principal de esta comisión, en particular a los representantes del sindicato de Sky Airline, también al sindicato Interempresas Lidl Gorman, y a quienes obviamente vamos a individualizar al momento cierto que les corresponda hacer sus presentaciones. Saludar a nuestra secretaría y de inmediato entonces darle la palabra a nuestra secretaria abogada para que nos dé la cuenta si es que hubiese. Sí, Presidenta, hay una cuenta breve. Informar que ingresaron 2 proyectos a la comisión, a la tabla de la comisión. Primero, el proyecto que viene de la Cámara de Diputados y modifica la ley que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado para fijar un plazo en que la autoridad administrativa deba recibir en audiencia a los dirigentes de las referidas asociaciones. Una moción del senador Saavedra, de las senadoras Carvajal y Núñez y de los senadores Elizalde y Moreira, con el que inician un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de incorporar la modalidad de teletrabajo para personas embarazadas o cuidadoras. Y finalmente, Presidenta, se han recibido ejemplares actualizados del Código del Trabajo que los integrantes tienen ahí en su espacio, que se agradece, por supuesto, Presidenta, pero igual hay que decir que con las 40 horas van a tener que actualizar nuevamente el Código del Trabajo. En buena hora, como pero sí, en buena hora, pero el ejemplar sirve, Presidenta. Muy bien, yo a propósito de eso y antes, ya que la Secretaría hizo el punto, agradecer y enviar una nota con por supuesto, del acuerdo, me imagino todos, a la Dirección del Trabajo por este regalo, digamos que es muy provechoso, pero que obviamente estamos muy conscientes en esta comisión y sobre todo en esta comisión que queda mucho por hacer todavía, modificaciones y por supuesto en incorporar las 40 horas, que es básico y que esperamos su promulgación sea, entiendo, muy pronto, al parecer esta semana, así que obviamente que agradecemos eso. Es que es lo último, Presidenta, porque como se nos unió el senador Matías Walker, en la sesión anterior la Presidenta sugirió que los proyectos pendientes de la Comisión de Trabajo que se arrastran desde el 2006 más o menos, se hiciera una limpieza y se dejara un número menor para poder los senadores decidir o solicitarle a la Presidenta que querían que se coloque en tabla. Todavía no lo hemos entregado este listado de proyectos pendientes disminuido, vamos a decir, pero no menos importantes los proyectos que quedaron, porque quería explicar que conforme a nuestro reglamento, los proyectos de ley, pasados 2 años, debieran ir inmediatamente al archivo, pero eso en general no se hace, ¿cierto? Y para hacer esta limpieza de proyecto, yo dejé hasta el año 2018, para que ustedes sepan.
Igual en la página web están todos, más o menos. En todo caso, en la página web este listado está entero. Si esto es para que se lo voy a enviar a ustedes, porque la presidenta quiere que ustedes le indiquen qué proyectos querrían que la presidenta priorice. Anunciar, sí, que los senadores Moreira y Galilea ya enviaron un listado con unas propuestas. Pero como el senador Matías Weber es un recién llegado, se lo vamos a enviar. Oiga, muchas gracias, secretaria. Señalarles, a propósito de lo que ya se ha dicho, que hemos tenido a la vista tener ciertos los proyectos que vienen de arrastre, por así decirlo, pero previo filtro o limpieza, como señaló la Secretaría, quisiéramos enviar entonces los que ya están, comillas, depurados, a fin que le revisen, de tal manera que extendiendo el plazo hasta la próxima semana para hacer llegar las prioridades que ustedes quisieran, obviamente, que pudiéramos tener a bien discutir en la comisión. Sin perjuicio de eso, anticiparles desde ya que tenemos hoy día la discusión del proyecto que ya está en tabla, que es el proyecto de ley que modifica ciertos cuerpos legales en materia de proteger el empleo cuando se provocan o se producen más bien despidos masivos, pero sin perjuicio de eso hay un proyecto con suma urgencia, cierto, que es el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de protección de salud integral a los trabajadores que sufren violencia laboral externa. Y en ese contexto, entonces, siguiendo con la discusión del proyecto que ya iniciáramos la semana pasada, tenemos la visita de quienes vamos a señalar los dirigentes y dirigentes de las distintas organizaciones. No sé si la Secretaría queda algo pendiente. Ofrezco, antes de entrar de lleno en los puntos de tabla, puntos varios a los senadores aquí presentes. Senador Gastón Saavedra. Sí, muchas gracias. Mire, usted en la cuenta se habrá percatado que hay un proyecto que entró en el día de ayer y que tiene que ver con la jornada, muchos la denominan híbrida o teletrabajo, que más bien se está utilizando hoy por hoy, producto de la extensión de la emergencia sanitaria. Pero esa es una condición que no debiera estar presente como para poder tener este tipo de funcionamiento en los diferentes centros productivos y de los servicios, sobre todo para la incorporación de la mujer al trabajo y además al fortalecimiento de la vida familiar, la corresponsabilidad paternal, en fin, es una suma de muchas virtudes que tiene este proyecto. Usted también es firmante de esto y agradecerle a la organización Yo Quiero Estar, que ha hecho un esfuerzo gigante, ha sido permanentemente persecutoras nuestras para sacar adelante este proyecto y les pediría, Presidenta, y a los miembros de la Comisión que en los espacios que queden lo incorporemos a la discusión y a la tabla para su tratamiento y esperemos también que esto vea la luz con todas las iniciativas que nosotros podamos tener para poder fortalecer el proyecto y que sea el mejor para, reitero, una forma de trabajo que en el siglo XXI es una realidad y no podemos nosotros hacer como que no existe cuando es necesaria para el país, pues sobre todo para muchas y muchas mujeres que esperan que esto vea la luz como proyecto de ley. Muy bien, gracias, senador Saavedra. ¿Algún otro senador que quiera hacer? No, yo me voy a autoadjudicar la palabra. Yo contarles que el día lunes tuve ocasión de asistir a una invitación que hiciera la OIT, con su sede acá en Santiago, a propósito de generar algunas conversaciones en relación a lo que está pasando en el mundo del empleo y otras materias, pero al mismo tiempo y justamente con ocasión del proyecto que hemos firmado, ¿cierto?, y patrocinado con el senador Saavedra, en cómo se tienen diagnósticos actualizados respecto al mundo del teletrabajo, que si bien hay mucha iniciativa hoy día, los datos están, digamos, bien diversificados, pero no están todavía consolidados. Y por esas circunstancias que yo quisiera también tener el acuerdo de la Comisión, a efecto de que en eso y otros puntos, por ejemplo, el tema de la seguridad del empleo, las organizaciones a propósito post-pandemia, nos entregaron una mirada desde sus distintas dimensiones y que pudiéramos tenerlo en la Comisión de Trabajo en alguna reunión, en alguna exposición. Así que les anticipo y les pido, por supuesto, el acuerdo para que ello ocurra y invitar a los representantes de la OIT que nos den luz de estos temas. ¿Les parece, queridos senadores? Me parece perfecto. Muy bien.
Y lo segundo, solo también hacer el llamado y sumarme al esfuerzo de poder tener a la vista en todos los proyectos que podamos priorizar este proyecto del teletrabajo. A las mujeres, por supuesto, nos cuesta mucho más ingresar al mundo del empleo. Generalmente cuando hay un embarazo y estando en todas las condiciones se mira como si fuese una enfermedad y por tanto hay que recurrir a la licencia médica para poder, ¿cierto?, estar fuera, y muchas veces desvinculada en términos presenciales de un trabajo a propósito de aquello, que eso creo que eso es bien contracultural y es distinto a lo que nosotros promovemos. Por tanto, esto va en ese sentido y creo que sería importante que la priorización que vamos a determinar la próxima semana pudieran también los colegas sumarse a este esfuerzo y poder a lo mejor tener la discusión de ese proyecto y, por cierto, al Ejecutivo que patrocine o que nos respalde en esta petición. Solo eso para la cuenta o para los varios. Muy bien, entramos entonces en materia. Vamos a discutir y a seguir analizando el primer punto de nuestra tabla, que dice relación con el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de proteger el empleo y ante los despidos masivos, boletín 15244-13. Y ya lo decíamos, están acá presentes representantes del sindicato Sky Service S.A., a la presidenta, señora Verónica Buñoz, acompañada de los dirigentes David Pichipil y Pablo Rivera. Les invito a que pasen a exponer entonces y nos digan, ¿va a haber alguna presentación? ¿Ya está listo? Perfecto. Y luego tenemos también aquí presentes al sindicato Interempresas Lidl Walmart, al secretario Patricio Venegas y el director Juan Moreno. Ambos están presentes. También les pedimos si pueden sumarse porque van a exponer. Tiempo para ello, aproximado 10 minutos. ¿Hemos dado cuánto? 10 minutos. Y comenzamos entonces con la presidenta, con Verónica Buñoz, para que se presente y no se exponga. Tienen ustedes entonces la palabra. Gracias por la invitación. Queremos comunicar que Sky Airlines, a contar del 20 de marzo, despidió a 700 trabajadores. 700 trabajadores de un total de 800 macro tierra, que representamos a rampa, despacho comercial, CDA y control terrestre. El senador Gastón nos recibió el día 21 de marzo, vio nuestra situación y nos está apoyando en este minuto en momentos difíciles para los 700 trabajadores que están quedando sin su fuente laboral. Y no son solo 700 trabajadores, sino que detrás sus familias. Viene una empresa subcontratista, Swissport, y solicitar los compañeros a recibir una propuesta el día 24 a todos los trabajadores que están. Hay una incertidumbre porque no todos los compañeros van a quedar trabajando porque tienen que postular a esa nueva empresa. Verónica, de los 800 totales despidieron 700, por tanto debemos asumir que quedan 100 permanentes bajo el alero de Sky. Y el resto se promovió, se ofreció trasladarse a esta nueva empresa, digamos. Subcontratista. Así es. Pero ahí está la incertidumbre de que no sabemos si van a quedar todos trabajando y hay condiciones. Y por eso estamos acá para visibilizar la situación de Sky, el apoyo y también ver que ya no podemos a lo mejor cambiar la situación con Sky, pero en este nuevo proyecto del despido masivo podemos visibilizar la situación. Si esta ley hubiese estado vigente, a lo mejor no hubiesen habido despidos más del 10%. Entonces, esa es la situación que estamos acá. También nos reunimos con la ministra, que también nos ofreció nuestro apoyo. Tenemos una denuncia
por los despidos masivos, por el proyecto por vulneración de los derechos de los trabajadores y estamos aquí también avisar que tuvimos con una reunión tripartita con la empresa. Ellos están en la posición de no detener los despidos porque ese también era nuestra visibilización. No lo puedo decir la palabra. Hicimos manifestaciones para que el público, los pasajeros vieran la situación y se detuvieran los despidos masivos. Pero la empresa dice que no va a echar marcha atrás y por eso estamos aquí. Mi compañero también quiere decir unas palabras, ya que son un poquito los minutos que tenemos. La palabra David Pichipil. Sí. Es un apoyo que tenemos. Bueno, me presento, mi nombre es David Pichipil, director del sindicato Sky Service. Si bien desde la pandemia ya que se hizo habitual que las empresas estuviesen desvinculando, despidiendo a muchos trabajadores, se empezó a normalizar. Nosotros somos afectados post pandemia, al igual que muchas empresas actualmente en Chile, no solamente nosotros, solamente es la punta del iceberg que en verdad se está dejando ver. Los trabajadores, a sus dirigentes sindicales, empezaron a criticar por la reacción que tenemos, pero también nosotros no tenemos ninguna norma que nos rija o que nos diga cuáles son las directrices a seguir. Entonces, como normativa y proyecto de ley, esto viene muy de la mano para que las empresas también cumplan una función de educar también a los trabajadores. Esas críticas que nosotros recibimos como dirigentes sindicales es claramente una ausencia de herramientas. Y esta ley viene a darnos herramientas, no solamente a los sindicatos, también esto viene a fortalecer a la gente independiente, a los trabajadores y trabajadoras que no están organizados. Si bien nosotros como dirigentes sindicales y representantes de la y los trabajadores pretendemos proteger y de cierta manera llevar un poquito de más dignidad en beneficios para la y los trabajadores. Hoy esta compañía toma esta decisión de despidos masivos aniquilando un sindicato. Lo más probable es que cuando se dan cuenta, cuando un sindicato es fuerte, cuando un sindicato comienza con pocos trabajadores asociados y termina con casi el 70% sindicalizándose y toman una decisión de despidos masivos, atenta contra uno de los derechos fundamentales que es la sindicalización. Es por eso que esta ley, este proyecto de ley que se está discutiendo o trabajando, es bueno para la herramienta de las y los trabajadores y también para fortalecer a los sindicatos. Muchas gracias. Bueno, sin duda solidarizamos con lo que están pidiendo. Yo creo que para nadie puede ser indiferente que una cantidad de trabajadores y trabajadoras queden sin su fuente de sustento. Y obviamente que uno de los espacios que hemos abierto desde siempre en la comisión es justamente poder escuchar a quienes son los referentes de nuestro propósito y por supuesto también de nuestra normativa de legislación que son los trabajadores y trabajadoras. Sin duda que lo que nos plantean abre un espacio de discusión que nosotros hemos asumido como propio, hemos estado discutiendo este proyecto y la falencia que ustedes también señalan es la que nosotros percibimos, o sea, que hacer luego en cómo se generan ciertos básicos, ciertas normas que permitan de cierta manera, no digo compensar, pero de alguna manera sobrellevar lo que significa el impacto del quedar sin trabajo. En ese contexto, obviamente que escuchamos la semana pasada al subsecretario, no sé si ustedes pudieron ver la comisión, en donde hay una voluntad, pero ustedes entienden que esto también es un proceso que debe generarse y en eso estamos. Así que les agradecemos y inmediatamente les ofrezco la palabra. Bienvenido, senador Moreira, que se ha sumado, por supuesto, como miembro integrante de esta Comisión del Trabajo, y cedo y ofrezco la palabra a los colegas para alguna pregunta o alguna
observación respecto a lo que se ha expuesto. Una pregunta a David Chipil, que no me quedó claro en el caso específico de Sky. Me pareció entender de que había una cierta vinculación entre, no sé si la constitución del sindicato o la afiliación de muchos trabajadores al sindicato con la decisión de la empresa de tercerizar servicios. ¿Entendí bien, entendí mal? ¿O cómo fue en el tiempo, desde cuándo existe el sindicato? ¿Qué porcentaje normalmente de los trabajadores estaban en el sindicato? ¿Cuántos sindicatos? No sé si hay uno solo o si hay más de uno. Si pudiera explicar bien eso. Le sugiero a los expositores que anoten las preguntas. Vamos a hacer una rueda de consultas por parte de los senadores y luego ustedes responden. ¿Les parece? Bien. Sí. Senador Walker. Muchas gracias, presidente, y también por su bienvenida a nuestra incorporación a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Saludar a nuestros invitados, agradecerles por su exposición, que sin duda grafica muy bien la importancia de este proyecto, que está muy bien pensado, que tiene además un fundamento en la legislación comparada y en convenios internacionales y en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Estaba viendo, en función, presidenta, del artículo 178A del proyecto que se ponen dos hipótesis, ¿no? Y es que se entenderá por despido masivo aquellos que afecten al 10% más del total de trabajadores de una empresa y en general cuando afecten a más de 1.000 trabajadores respecto de un mismo empleador en un periodo de 90 días corrido. Yo no sé si está bien explicado en el proyecto las dos hipótesis. Estoy mirando acá a nuestro gran asesor Francisco del Río, porque en el caso de Sky, ustedes me dicen que hay claro, se afecta en el despido masivo a 700 trabajadores. Entonces, quizás esto nos ilustra, presidenta, de que las dos hipótesis del proyecto tienen que estar más claras, porque podría decir, en este caso, a la empresa, oiga, no, pues no estamos, acá no han sido afectados 1.000 trabajadores, han sido afectados 700. Ya hay que ver si, cuando se habla de la hipótesis del 10%, el total de todos los RUT que pueda tener la empresa o de uno solo. Hay que tener cuidado. O sea, es muy bueno el ejercicio que estamos haciendo de ver en casos concretos cómo se podría aplicar la ley, porque ustedes dicen, de estar vigente esta ley nos podría beneficiar. Y yo no lo tengo tan claro. Bajo la hipótesis, si tomamos la hipótesis, los 1.000 trabajadores no estarían cubiertos. Entonces, eso hay que establecerlo muy bien. A lo mejor hacer una enumeración más taxativa, decir, bueno, letra A, el 10%, letra B, más de 1.000 trabajadores. No sé si me voy a entender, pero creo que la exposición de ustedes nos alerta sobre la necesidad de explicar muy bien los presupuestos bajo los cuales opera esta institución de la regulación de los despidos masivos, que además me parece muy bien. La consulta, el que el empleador explique las razones del despido, es como la institución de la negociación colectiva, donde se inicia la negociación colectiva y tiene el sindicato el derecho a informarse sobre los estados financieros de la empresa, conocer el balance, para que exista simetría en la información y posteriormente en la negociación. Lo otro que les iba a preguntar es si cuando le ofrecen pasar a esta empleador, contratista o subcontratista, se hace reconociendo la antigüedad de los trabajadores para efecto de la indemnización por año de servicio, o se les dice no, borrón y cuenta nueva, porque es importante también para efectos de la antigüedad. Estoy pensando no solamente en la indemnización por año de servicio, estoy pensando, por ejemplo, el derecho a vacaciones, que va
acrecentándose el derecho a vacaciones conforme a la antigüedad, los 3 años, que se suma un día más de vacaciones, o sea, no solamente la indemnización por año de servicio. Esas son mis 2 preguntas, Presidenta. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más quisiera consultar? ¿No? Sí, yo en el mismo tenor que señalaba el senador Walker, ¿con qué tiempo de antelación ustedes tomaron conocimiento en estas conversaciones previas que ustedes dicen tener, donde finalmente parece ser que fue después de los despidos? ¿Hubo una especie, digamos, de acuerdo, preacuerdo, cierta certeza y seguridad respecto a lo que venía? Creo que las bases o los básicos, digamos, que debieran haberse generado, sí se dieron con la empresa. Y si no, ¿en qué pie están ustedes hoy día ahora también en esas conversaciones? Así es, le damos la palabra entonces a Verónica, va a responder usted. A nosotros nos avisaron el día 20 de marzo que la empresa tercerizaba las áreas de despacho comercial y rampa. Ese día lunes 20, nos avisaron que el día 17 ya habían empezado a enviar las cartas certificadas a 304 trabajadores. Nunca nos citaron a conversar. Nosotros pensamos que ahí recién iban a hablar de la tercerización y nos encontramos con la sorpresa que ellos ya habían tomado la decisión sin consultarle al sindicato o llegar, no sé, por un acuerdo sobre tercerizar. Entonces, ese día fue el 20 de marzo, que nos avisaron que ya estaban siendo certificadas el día 17. Ahí nosotros nos empezamos a movilizar. Ya hemos tenido 2 manifestaciones en el aeropuerto Pacífica para que concientizar a los pasajeros de la situación que están viviendo los trabajadores. Nosotros de lo macro, solamente de tierra son 800 trabajadores, de esos 700 fueron desvinculados o despedidos y de ellos 541 son sindicalizados. Y nosotros estábamos a puertas de una negociación colectiva. ¿Con cuánto tiempo más o menos promedio de años de servicio tenían en la empresa? Hay compañeros que llevan 13 años, 11 años. Al tercerizar, pierden todo, comienzan de cero en la nueva compañía, pero para nosotros lo más preocupante es que pierden los beneficios que tenía el sindicato, porque en la nueva empresa no le están ofreciendo. Tenemos varios bonos importantes y con la nueva empresa pierden todo, empiezan de cero. ¿Han tenido ocasión ustedes de hablar con la nueva empresa? No nos ha acercado a nosotros la empresa. Rodrigo. Sí. Respondiendo, sí, David, contextualizar un poco, en la empresa Sky Airline hay 3 sindicatos. Un sindicato de piloto, un sindicato de tripulante y el sindicato de tierra que representamos nosotros, que dice aquí la compañera presidenta que son 800 trabajadores de tierra, los cuales 700 serán notificados ya de la desvinculación. Exacto. Llevamos 2 años como dirigente sindical y como organización de tierra. Comenzamos con 216 socios del sindicato, afiliados, hace 2 años atrás. Luego con la pandemia, a quienes no se redujeron el sueldo para ayudar a la compañía, las personas que no firmaron este anexo de reducción de sueldo fueron desvinculados también, echados de la empresa, quedando con 185 en plena pandemia. Después de la pandemia nosotros empezamos a trabajar y articular como organización sindical y llegamos al número, cuando fuimos notificados de todos estos despidos, de 541 socios, pero 83 fichas que se tenían que haber entregado ese día para más afiliación. O sea, nosotros como sindicato, los 83 compañeros que llenaron sus fichas y querían participar en la organización, somos 624. Una gran totalidad de sindicalizados. Eso respecto más o menos para contextualizar su pregunta más o menos en el tema de las organizaciones sindicales.
También respondiendo en que a lo mejor no hubiese beneficiado este proyecto de ley, claramente con 45 días hábiles anticipados, a lo mejor nosotros podíamos haber reorganizado, no habernos llevado de sopetón, disculpe el chilenismo, esta noticia. También he informado a la empresa de las decisiones, porque claramente ellos arguyen, la empresa arguye, de que si no tercerizaba el área de nosotros, ellos prácticamente venía una quiebra. Cosa que me sorprende, ya que llegaron 4 aeronaves nuevos, más grandes, con mayor capacidad, entonces hay algo que ahí no es muy transparente de parte de la empresa. Hubiésemos tenido tiempo de reacción para la y los trabajadores, para haber sido organizados y para hacer valer nuestro derecho, nuestro legítimo derecho que se coartó, porque pese a que nosotros tuvimos 2 manifestaciones, la jefatura de Sky Airline amenazó a los trabajadores, quienes se sumaban a esta manifestación, que por lo demás nosotros lo encontramos que están en su derecho de reclamar. Como dice la compañera acá, presidenta, nuestro instrumento colectivo como organización sindical se basa en mejorar la calidad de los trabajadores, buscar mejores beneficios. Con una empresa tercerizada, nosotros llamamos tercerización, precarización, es porque este instrumento no va a existir. Sus condiciones laborales van a volver al sueldo mínimo, van a establecer nuevamente nuevas condiciones, pero limitadas, ya que no estamos hablando con el empleador directo, sino estamos hablando con una empresa subcontratista. Entonces, claramente, la subcontratación nos conlleva una precarización laboral. También este proyecto de ley habla sobre el diálogo que tiene que tener la empresa, el Estado, interviniendo para llegar a un mejor acuerdo. La compañía tomó solamente una decisión de llegar a un acuerdo con la y los trabajadores, saltándose al sindicato, ofreciéndole un bono si terminan bien el mes, porque tampoco les van a pagar mes de aviso porque fueron notificados con un mes de anticipación. Entonces, para poder terminar su producción, le ofrecieron un bono a los trabajadores, pero no se sentaron a hablar con el sindicato para ver si este bono podría ser llegado a un acuerdo o buscar una mejora. Tomaron una determinación, llegaron a cada uno con los y las trabajadores, amenazándolos claramente, porque no está buena la cosa en Chile en cuanto a la cesantía. Andan todos buscando trabajo. Y ante la necesidad de los y las trabajadores firmaron este acuerdo. No pudieron hacer valer su legítimo derecho de reclamar lo que estaba ocurriendo, y además, con la presión que tienen sus deudas, su familia, están aceptando condiciones que en verdad ni siquiera son acordadas entre sindicato y empresa. Eso. Muy bien, sí, le damos la palabra al senador Moreira. Oye, no, para información. LATAM y JetSmart, ¿también tienen tercerizado estos servicios? Le damos la palabra a la presidenta. Sí, LATAM tiene, pero no todos los servicios están tercerizados. De hecho, ellos comenzaron antes y parece que no funcionó por la misma situación de que una empresa tercerizada no es igual que el trabajadores directos, que cumplen con mayor énfasis su trabajo, hacen diario. Muy bien. Senador Saavedra ha solicitado también la palabra. Sí, también creo que todos somos usuarios de las líneas aéreas, los que vivimos en regiones. Y yo me recuerdo cuando ocurrió eso, la calidad del servicio y nadie respondía por nada, también tiene que ver con eso, que se ve degradada. Hay distintas responsabilidades, distintas funciones que no son adecuadas y que se nota en esto y todos los procesos que se emprenden después causan un mayor nivel de desempleo, porque aquellos que están después subcontratados por esas otras empresas, porque hay una nueva organización del trabajo, causan mayores prejuicios en el mundo del trabajo. Es decir, que el proyecto es importante para que el país tenga una legislatura que pueda regular esta situación de los despidos masivos. Estamos expuestos a esto, creo que hay pendiente además que el país ratifique el convenio
de la OIT número 158 que permite dar luces sobre esto. Hay otros más, como la transición justa, que podría como mecanismo de diálogo y acuerdo entre las partes resolver estos problemas de despidos masivos de mejor forma, a partir de diálogos, de acuerdo y de, evidentemente, la protección de los derechos sociales y sindicales de los trabajadores, y eso es lo que busca este proyecto. Evidentemente puede ser sujeto de modificaciones, puede ser sujeto de iniciativas que contribuyan a fortalecer este proyecto, entendiendo que no se trata de instalar rigideces en el mundo del trabajo, porque alguien lo pudiera ver así, pero también tenemos que ver que hay hoy por hoy la búsqueda permanente de instalar en el centro de la sociedad el trabajo como un factor de progreso social, y hacia eso tenemos que apuntar. No busca otro propósito este proyecto más que establecer búsqueda de mejoras respecto de la protección de los trabajadores, sus empleos, y también, por supuesto, que las empresas puedan existir a partir de relaciones laborales distintas a las que hoy día se establecen, y tenemos que observar este tipo de situaciones en donde hay despidos masivos. Y quiero advertir que no es solamente en estos días lo que ocurre con Sky. Hay otras empresas que a lo largo del país en estos días, la semana pasada fue caótica respecto del número de trabajadores que quedaron sin empleo en el país, y por tanto debe llevarnos una reflexión profunda respecto a cómo establecemos las relaciones laborales y las protecciones que tienen que tener en este tipo de situaciones los trabajadores que pierden su empleo. Gracias, senador Saavedra. Bueno, la verdad es que uno se sorprende porque además incluso hay muchas instituciones públicas que tienen convenio con estas líneas aéreas. Sin ir más lejos, entiendo que también nuestro Congreso tiene justamente convenio. Entonces uno además siente que el uso del espacio aéreo, que es del Estado de Chile, se utiliza, y obviamente que es importante, como bien decía Verónica, como presidenta del sindicato, visibilizar estas situaciones que son muy dolorosas y son complejas y difíciles de enfrentar desde lo normativo, porque hay un vacío bastante grande respecto a qué ocurre después. Ahora, quisiera como previo también consultarle, aquí está el asesor del ministerio, sin perjuicio que teníamos convocado invitado al subsecretario, pero a ver si puede tener algún pronunciamiento. Pero además ustedes, antes de aquello, entiendo que se reunieron con la ministra, que se reunieron a propósito de este tema, y ver también desde la línea de la inspección, de la dirección del trabajo, en qué están, antes de darle la palabra al Ejecutivo. Como había comentado, nosotros ahora tenemos una denuncia por despidos masivos y por una práctica antisindical. Está en proceso en la Dirección del Trabajo Regional. La ministra le dio la orden a David Zapata, no, ¿cómo? Está bien, Perdón. pero Pablo Centeno, para que vieran el tema directamente, y lo está viendo Jorge Meléndez, el de la director regional de la Dirección del Trabajo. Y lo último, ¿esto afecta a cuántos trabajadores? Ya entiendo que son 700, pero me refiero, ¿solo en Santiago o también en Concepción? A nivel nacional, de De Arica todos a los- Balmaceda, todos los trabajadores. En Concepción son 39. Perfecto, pero entonces en todo el país. todos los aeropuertos, digamos, donde tiene labores y operaciones tiene Sky. operaciones Sky. La Sí. Serena, perfecto. Están siendo notificados. Muy bien. Le damos la palabra entonces al representante del Ejecutivo, si nos puede... Por su intermedio, Presidenta, como señaló la dirigenta, efectivamente el Ministerio del Trabajo, en tanto tuvo conocimiento de esta situación, estableció una mesa de trabajo para abordar el tema. Adicionalmente, se activaron los protocolos institucionales a propósito del hecho que estaba ocurriendo respecto a los trabajadores. Sin duda, la determinación final en el caso de una denuncia es de tribunales. Lo que sí hace la Dirección del Trabajo eventualmente es analizar si existen indicios respecto de una eventual práctica antisindical. Ahora bien, respecto de lo señalado por los dirigentes, quisiera particularmente destacar algo que señalaba el senador Walker,
a propósito de que aquí lo que se regula es la consulta, y en ese sentido es súper necesario poner el acento en que esto finalmente constituye en materia de derecho laboral mecanismos que responden a facilidad y garantías para el ejercicio de la actividad sindical. Es decir, muchas veces se asocia esto necesariamente a una negociación, eso es un escenario probable, puede ocurrir o no, pero el hecho de que existe información, eso le otorga una facilidad al dirigente sindical para ejercer su actividad sindical. Y esto se encuentra en consonancia con el convenio 135 sobre representantes de los trabajadores, que obliga al Estado de Chile a otorgar las facilidades para poder llevar a cabo la actividad sindical de forma rápida y eficaz. Por lo tanto, un mecanismo de consulta que permitiría que básicamente los dirigentes sindicales cuenten con una herramienta adicional para la actividad sindical, así como ocurre, por ejemplo, con el derecho a información en materia de negociación colectiva, la consulta, la información que se entrega, podría permitir eso. En ese sentido, en general, lo que hacen otros países es fijar criterios respecto a determinar a quién se le informa, qué se lo va a informar, y por último, cuál es el efecto que produce la consulta. Y que esos son aspectos a propósito de lo que señalaba el senador Walker que eventualmente pueden ser materia de estudio en el proyecto. Eso respecto a lo que han señalado los dirigentes podemos plantear desde el Ejecutivo. Le agradecemos entonces la exposición. Yo creo que ya cumplió el objetivo de visibilizar, más no de tener una línea a lo mejor clara respecto a cómo se sigue, pero hay por lo menos un respaldo desde el Ejecutivo. Y yo les pediría, bueno, a los colegas, luego de las presentaciones que hagan, generar algunos oficios, tal vez algunas comunicaciones o algunas otras medidas que pudiéramos asumir desde lo que nos corresponde dentro de nuestra competencia, sin perjuicio que este proyecto es relevante para nosotros, de hecho es materia de la discusión de esta comisión. No quisiéramos, como se dice, tener símbolos de este proyecto, pero dada la contingencia, obviamente que hay una falencia allí, hay un vacío y hay algo que hay que superar. Y desde la norma y de la ley lo que pretendemos hacer. Así que le agradecemos a Verónica y a David y le damos de inmediato la palabra entonces a los representantes del Sindicato Interempresas de Lidl Goldmark. Don Patricio Venegas, no sé quién va a hacer uso de la palabra. Don Patricio Venegas, tiene usted la palabra. El micrófono, por favor, si pueden concedérselo ahí. Muy buenas tardes, Presidenta, y saludar también por su intermedio a todos los honorables que conforman la mesa. Saludar también a dirigentes y dirigentes que también forman parte en este espacio tan importante donde se pueden levantar diferentes temáticas laborales de interés, obviamente, para el gremio de los trabajadores. En efecto, nosotros somos el sindicato Interempresa líder del holding Walmart. Somos un sindicato nacional con 11.000 afiliados como institución. Componemos un directorio de 11 personas. Y en efecto, nosotros en el año 2021, disculpen, no me presenté, Patricio Venegas es mi nombre, Patricio Venegas Muñoz, secretario general del sindicato. Me acompaña Juan Moreno, director nacional del sindicato y cofundador de la organización también. Como les decía, en el año 2021, nosotros como empresa, ¿cierto? Los trabajadores sufrimos despidos masivos y la empresa comunica, y lo enteramos por los medios de prensa, que quería dar de baja a 5.000 puestos de trabajo. Y esos 5.000 puestos de trabajo eran prácticamente desaparecer cargos, y este era el cargo de cajera. Y nosotros, permítanme poner los lentes, no sé quién va corriendo la... Sí, ya. Y producto de esta implementación, de estos despidos, es por implementar un nuevo modelo económico a través de un anexo de contrato, y este anexo de contrato es el operador de tienda.
ya que obviamente encierra lo que hoy día está tan discutido, la multifuncionalidad. Anuncia eliminar estos 5 puestos de trabajos, que son cajeras prácticamente. El cargo de operador de tienda es un cargo flexible que permite al trabajador realizar múltiples funciones y tareas. Para lograr su objetivo, debía eliminar estos puestos de trabajo que eran monofuncionales. Nuestra organización no aceptó la medida de la compañía, ya que ofrecía rebajarles para pasar a multifunción, a operador de tienda, ofrecía rebajarle a estas cajeras, rebajarles el sueldo en un 70%, ¿ya? Para que pudiera transitar al contrato de multifuncional, de monofuncional a multifuncional. Atendiendo esta situación agresiva por parte de la empresa, decidimos tomar acciones legales para ir en resguardo de la y los trabajadores, encontrándonos con vacíos que dejan al libre arbitrio y sin regulación en la norma los despidos masivos que ejecutó la empresa, además de hacerlo público en los distintos medios de comunicación, que damos cuenta más o menos de lo que nosotros tuvimos que recurrir para darle visibilidad a esta imposición de la empresa. La multifuncionalidad, tal como lo grafica la diapositiva, la empresa lo quería implementar de la siguiente forma, dándole flexibilidad y una flexibilidad movible al trabajador para hacer muchas tareas y obviamente esconder menos personas y ellos poder ganar más. Y el nuevo el nuevo nexo de contrato operador de tienda, como lo dice la segunda lámina de abajo, en eso consistía en que el trabajador tenía 3 funciones específicas que están graficadas ahí, que tenía que ver con la recepción, con la sala de venta y la zona de pago. Hoy día esa multifuncionalidad no tiene no tiene ninguna certeza, el trabajador no tiene certeza de eso, para el diseño que la empresa había propuesto. Hoy día estamos sin certeza. Sumándose la poca dotación, producto de estos despidos masivos, muchas tareas, muchas funciones, menos dotación, lo cual genera licencias médicas prolongadas, que obviamente también precariza también que los trabajadores puedan cumplir bien sus funciones porque obviamente no las terminan. La decisión de las compañías es posible porque en Chile no existe regulación de los despidos masivos y porque las empresas grandes pueden asumir el costo de estos conflictos. La decisión afecta a trabajadores afiliados al sindicato Interempresa Líder del holding Walmart y a otras organizaciones sindicales también. Y esta se está llevando adelante sin considerar los efectos antisindicales, pues finalmente encubre la intención de la empresa de rebajar condiciones comunes de trabajo concordados en los instrumentos colectivos. Nosotros proponemos, ya que nosotros somos los que iniciamos, ¿cierto?, esta iniciativa, tomamos esta iniciativa de proponer este proyecto de ley con el patrocinio del senador y que en ese entonces era diputado Gastón Saavedra, además también sumándose la senadora Alejandra Sepúlveda, en cual nosotros proponíamos medida institucional para atender el conflicto y buscar soluciones, acciones fiscalizadoras laboral, destinada a constatar y sancionar infracciones a la legislación laboral de las empresas del holding Walmart en relación al abuso de las normas de subcontratación y suministro de trabajadores. El holding Walmart abusa de las normas de subcontratación y suministro de trabajadores. La Dirección del Trabajo ya desplegó fiscalizaciones en relación a ello. Propuesta nuestra es oficiar a la Dirección del Trabajo para que informe sobre la fiscalización a las empresas Walmart a fin de que informe las actuaciones fiscalizadoras para constatar infracciones a las normas de subcontratación y suministro. 2. Acción fiscalizadora, uso de franquicia Sense. La empresa se comprometió en el 2019 a desarrollar capacitación al personal para que pudieran adquirir las habilidades para desempeñar los cargos polifuncionales. Fue el SIL el que solicitó esta medida, pero esa capacitación
que además accedió a franquicia tributaria, no fue real. Y no fue real porque el personal no fue capacitado. Se les hacía firmar por asistir a clases que no se realizaban o eran deficitarias e impartidas por el mismo personal de la empresa sin preparación. Propuesta oficiar al CENSE a fin de que realice una fiscalización de las capacitaciones realizadas por la empresa del Grupo Walmart que accedieron a franquicia tributaria en el año 2019, 2020 y 2021, en especial sobre la pertinencia, calidad y personal capacitado segregado por sexo. En especial deberá investigarse si las clases realmente se realizaban. Medidas de conflictos. La organización solicitará mediación de conformidad al artículo 381 y siguiente del Código del Trabajo. Propuesta oficiar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social y al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género a fin de que promuevan que las partes, esto es Walmart y el Sindicato Interempresarial Líder de Trabajadores de Walmart Chile, utilicen la mediación de conflictos colectivos de la Dirección del Trabajo prevista en el artículo 371 y siguientes del Código del Trabajo. Acción legislativa. Es necesario promover las siguientes alternativas. Moción destinada a regular y sancionar los despidos masivos e injustificados en las grandes empresas, con la obligación de respetar la remuneración del cargo que ejercía él o la trabajadora despedida en la nueva contratación, sea que ésta produzca en forma directa o régimen de subcontratación o suministro. Citar a la Comisión del Senado, al sindicato y a los trabajadores de Walmart Chile. Trabajo prelegislativo para analizar los efectos laborales del fenómeno de la automatización, robotización y nuevas formas de organización del trabajo y sus efectos en el empleo, para promover propuestas de políticas públicas destinadas a favorecer efectos positivos y no negativos en el empleo y para garantizar apoyo focalizado a las mujeres y los grupos vulnerables para que no sean afectados en los procesos de transición. Para este trabajo debiese articularse el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo. Y nosotros creemos que una transición justa, que obviamente aquí no la hubo, significa hacer que la economía sea lo más justa e inclusiva posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás. La otra parte de la exposición lo va a hacer el compañero Juan Moreno. Sí, yo solo advertirle que teníamos 10 minutos dispuestos, ya estamos pasado el tiempo, así que pudieran ser breves, por favor, y 3 minutos le vamos a dar. Vamos a ser generosos. Bueno, saludar, Presidenta, y Tiene agradecer muchas gracias, Presidenta, por ese intermedio a los senadores. Primero, entender que este es un proyecto de ley que nosotros se generó a través del sindicato, y fuimos a buscar el patrocinio del senador Gastón Saavedra, que en su entonces era diputado y recién electo senador, un 22 de diciembre, vinimos acá. Era joven, era del 22. No sé si fue en el 2022. Y esto lo que hace mi compañero Patricio es resumir por qué se producen los despidos. Aquí nosotros entendemos que las empresas tienen que ajustarse en torno a las necesidades de la globalización y de lo que están haciendo hoy día y sucediendo en el mercado del trabajo. No estamos diciendo que las empresas no se puedan ajustar, pero como se dice al final, en una transición justa se deben mirar todos los efectos. Nosotros este proyecto resume, y este proyecto cuando lo construimos y se escribió este proyecto por parte de nuestra organización, que lo que buscábamos es que efectivamente la empresa se entendiera con los trabajadores como lo hacen en los países de la OCDE. Es decir, bueno, vamos a hacer una reducción y cuál va a ser el plan de salida. Y aquí hay mecanismos que hoy día están pero que no se utilizan. Primero, cuando se habla de la franquicia tributaria, que tiene que ver con la ley, ¿no es cierto?, o modificaciones en la ley 19.728, que tiene que ver con el que establece el seguro de desempleo. Para estos efectos de la que la política pública indica, el sistema de información laboral y de la Bolsa de Empleo Nacional, que pueda solucionar a los despidos masivos de personal, se propone modificar distintas destinadas a extender estos instrumentos a estas instituciones, a estas situaciones. ¿Qué quiere decir? Que la bolsa de empleo que hoy día está, que todos conocemos, no sea la rompehuesos de los municipios, sino que sea una bolsa de empleo en la cual se pueda conectar con las grandes empresas o con estas transiciones que están ocurriendo, decir, bueno, tenemos mano de obra calificada,
tomémosla y veamos la reubicación. Por otro lado, se tiene que ver también, y lo decía también mi compañero secretario general, que tiene que ver con la ley, la modificación de la ley 19.518 que fija el estatuto de capacitación. Un ejemplo, uno tiene que mirar lo que conoce. Hoy día nosotros hemos querido ir a buscar información al CENSE y no la podemos tener. Pero, ¿qué obtuvimos en general? A través de, y cuando hablo de tener información general de todo el escenario laboral, solamente pudimos construir o buscar la nuestra, la del sindicato. Walmart, entre el 2019 y 2021, ocupó casi el 1% del total presupuesto de CENSE, o sea, ocupó 4.000 millones. De los 4.000 millones, 3.500 millones se fueron a la OTEC, que ellos tienen como integración vertical. OTEC que ya no existe, o sea, por lo tanto esa plata entró como utilidad al holding, porque era de la OTEC. Eso no habría problema porque está usando parte de la franquicia, así lo dice la ley. El problema fue que estas personas que se fueron, que ya van más de 10.000 personas, no han tenido una reconversión laboral. Nosotros en el instrumento colectivo que tenemos especificado qué tipo de trabajo deben hacer las personas. La multifuncionalidad entendemos que hoy día en el servicio y comercio ya no da. Una persona que haga una función no le da, no resiste. Por lo tanto, nosotros entendemos que aquí tiene que haber más calificación para una persona, con más competencia. Y esto estaba en el contrato de trabajo. Y estaba dentro del acuerdo para decir, oiga, señor, usted empresa capacite, forme, y que se empiece a formar esto una especie de término de grúa que se usa en la minería, que un trabajador que se mueve tenga las mismas competencias, por lo tanto no pierde el valor de trabajo. En el comercio y el servicio esto no se da, por la condición que significa, como está dado. Por lo tanto, cuando hablamos de CENSE, no estamos hablando solamente superficialmente de una capacitación, estamos hablando de cuánta plata usan los empleadores, que son miles de millones, entre comillas, para capacitar, pero que al final no llegan a la capacitación. En nuestro instrumento también está que la persona pueda certificar sus competencias laborales. Hoy día tampoco se utilizó esa herramienta que está. Chile Valora certifica competencias laborales, pero no se puede hacer individualmente, se tiene que haber un acuerdo con el empleador. Tampoco se está haciendo este mecanismo, porque a lo mejor los compañeros que están aquí también hubiéramos llegado a un acuerdo con la empresa de modificar y mover. Y por último también quiero decir que tiene que ver con una pregunta que hacía el senador, que tiene que ver cuando nosotros hicimos este proyecto de ley, lo pensamos en grandes empresas, por eso hablábamos de los 1.000. Hablábamos efectivamente de este entorno, porque tiene que haber una responsabilidad. Ahora, este proyecto cuando se construye, se mira y se ve cómo ha funcionado en otros países. Y en otros países, en Alemania, efectivamente tiene una condición de 1.000 trabajadores porque eso afecta. Hoy día estamos en un 8% de desempleo. Si esto sigue ocurriendo, efectivamente ese 8% va a aumentar. El problema es que la informalidad también aumenta con esto, porque estos trabajadores toman su plata, su finiquito, ¿qué es lo que hacen? No encuentran empleo afuera y se ponen con su pyme en Facebook, o se ponen su pyme en la feria, o se ponen con, que en el fondo son los conocidos emprendedores. Entonces, ¿tenemos una crisis de empleo? Por supuesto. ¿Chile está preparado? No está preparado. Con toda la institucionalidad que tiene, no está preparado para enfrentar los cambios globalizados que requiere, a transformación. Y por eso cuando se habla de la transición justa, es que no solamente hay que pensar en el guarismo, en el número de crecimiento, sino que tiene que ver también en cómo los trabajadores y trabajadoras se van desarrollando en el tiempo, en esta transición. Por eso a la mesa, cuando nosotros pedimos y esperamos que este proyecto, que fue, y agradecemos la confianza del senador, que haya creído en nuestro proyecto de ley, sea recogido por ustedes, porque lo que buscamos acá, vuelvo a insistir, no es que las empresas no pueden hacer sus reestructuraciones, es que la podamos hacer en conjunto y avanzar en conjunto a un nuevo camino, y no haciendo las cosas escondidas y que uno se entere con una carta certificada que fue despedido, y obviamente eso aumenta la precarización. Por lo tanto, senadora y presidenta, por su intermedio, esperamos que acá se pueda oficiar al CENSE, se pueda oficiar a la División del Trabajo para conocer los números reales de cuánta plata hoy día se está ocupando de los recursos públicos, en este caso tributarios, por parte de estas grandes empresas, entre comillas, y si se están utilizando realmente para capacitación. Y también decir que eso entonces el gobierno que estaba en su momento, y estaba el subsecretario Arap, también fue conocido toda esta información, por lo tanto el Ministerio ya sabe. Es más, quiero decir, con eso termino, que dado esto,
implementó con un decreto, el decreto 40, se implementó en la Subsecretaría del Trabajo prospección del trabajo. Dado esta conversación, se instaló la prospección del trabajo. Hay una unidad que está mirando hoy día, pero el tema es ¿con quién está mirando? ¿Estamos todos entendiendo qué es lo que es la prospección del trabajo o solamente nos vamos a enterar cuando llegue el golpe más fuerte? ¿Las empresas necesitan acondicionarse a los nuevos cambios? Sí, y el empleo nuestro también requiere. Y esto, el último factor, es que la tasa de envejecimiento está aumentando. Y Chile va a llegar a un 20% más de tasa de envejecimiento de aquí al 2030. Tenemos un problema. Ahora, ¿cómo se va a solucionar? Y esperamos que este proyecto de ley no venga a cerrar las puertas de candado, no, venga a dar, como dice el texto acá, un acuerdo entre las partes de cómo avanzamos a un mejor empresa, mejor trabajadores y mejor país. Eso, Presidenta. Bien, le agradecemos a Juan Moreno. Solo señalar que a propósito de la exposición estaban convocados y habían confirmado también la Confederación de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros y de la Federación Nacional de Walmart. No entiendo que no. Ah, ¿están? Perfecto. Entonces, para que no se sumen entonces, si quieren agregar algo, pensé que no habían llegado. Para que nos comenten en breves minutos. Entonces, tendríamos a su presidenta, Karen González. Sí. Bien, bienvenida, Karen. No sabíamos que estaba usted acá. Ya, Karen. Ah, perfecto, entonces. También la presidenta de CUT Valparaíso. Sí, Judith Alfaro. Perfecto. Ambas van a exponer entonces. Le cedo inmediato la palabra entonces a Karen González, presidenta entonces de la Federación Nacional de Walmart. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, estamos haciendo ya un trabajo para poder demostrar, y de verdad que empiece a visibilizarse todo lo que está pasando en Walmart. Esta es una empresa que está disminuyendo la mano de obra enormemente. Nosotros, la mayoría de las organizaciones sindicales, no lo ponemos a la disrupción tecnológica, al contrario, queremos que la disrupción venga de la mano con la mano de obra, que se aliviane el trabajo de nuestros compañeros, de nosotros mismos como trabajadores, pero lamentablemente Walmart está tomando unas prácticas que no corresponden. Nosotros entendemos que está burlándose de las autoridades fiscalizadoras que tiene nuestro país, y ya no lo podemos permitir. La semana pasada estuvimos en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde solicitamos que se oficie a la Dirección del Trabajo, al mismo CENSE también, porque hacemos las mismas denuncias que están haciendo las demás organizaciones, están haciendo mal las prácticas de esas capacitaciones, están haciendo mal uso. También hicimos una mesa de trabajo como ramal del comercio, con la cual yo soy la encargada de la ramal del comercio, de distintas marcas, con la Dirección del Trabajo, donde a ellos también les mintieron, que no iban a despedir más gente, donde fue un premio que le dieron un día anterior, y el día viernes siguiente estaban despidiendo ya casi 1000 personas. Nosotros somos una federación con la más representativa que tiene Walmart, estamos hablando de casi ya 15.000 trabajadores que estamos representando, hemos sido una de las organizaciones más golpeadas. Cuando recién comenzó el tema de los operadores de tienda, a nosotros, así fácil, 1.600 cajeras, fácil. Ahora estamos siendo nuevamente golpeados con los trabajadores de sala, donde le estaban haciendo el ultimátum. Solo media hora le estaban haciendo para que ellos eligieran. Si acaso aceptaban el operador de tienda o los desvinculaban, lo cual ni siquiera los dejaban a llamar las organizaciones sindicales. Walmart está en una postura muy negativa, no se ha comunicado con ninguna organización sindical para buscar alguna conversación o haber algún diálogo. Ellos se están rehusando rotundamente a este tipo de trabajo. Sabemos que, y participé a través de vía remota en la audiencia ayer de la Cámara, de la Comisión del Trabajo, donde hizo una presentación Pablo Centeno a través de la misma petición que nosotros habíamos hecho la semana pasada. Se quedó en acuerdo de invitar a Walmart a sentarlos a conversar. Esperemos que estén presentes, esperemos que quieran estar ahí, pero lo vemos muy, muy difícil. También estamos invitados a una audiencia donde está el CENSE para que pueda explicar qué está pasando, por qué están haciendo mal uso. Los computadores que están haciendo las capacitaciones a los trabajadores, dice CENSE. Son capacitaciones que
dejan solo al trabajador, le ponen una Zoom y nada más, un trabajador, una persona, un alumno, quien sea, un niño, tiene dudas. ¿A quién se las hace? No tiene a nadie. Solo escuchar una locutora que está hablando todo el rato, porque son grabaciones más encima, ni siquiera son en terreno. Nosotros tenemos todo eso y lo presentamos en la mesa, tenemos todo como demostrar. Cuando estábamos en la dirección del trabajo con el subsecretario, una dirigente sindical del norte me avisa, me dice, Karen, en 2 locales de Calama, la cual son todos los socios afiliados nuestros, están haciendo una capacitación sobre los derechos de los socios que tienen en un sindicato. ¿Cómo está haciendo una capacitación donde contrataron a una relator para explicar los derechos de un socio? Nosotros como dirigentes sindicales, yo creo que aquí los dirigentes que están presentes concuerdan plenamente con nosotros que jamás vamos a estar mintiéndole a un socio sus derechos. Somos los primeros en educar a un trabajador, pero primera vez que veo que una empresa está tratando de educar a un socio. Y ¿saben lo que hablaron? Porque yo mandé a mi dirigente sindical que entrara. Que el dirigente sindical no lo puede obligar a hacer manifestaciones. Esa educación estaba enseñando, es amedrentarlos, como lo estaban haciendo. ¿Y saben por qué? Porque como nuevamente nosotros pusimos un alto, empezamos a manifestarnos en todos los locales, no quisimos exponer a ningún trabajador. Nosotros movilizamos a cientos de dirigentes sindicales en distintos locales para poder visibilizar nuevamente lo que estaba pasando con los operadores de tienda. Walmart en este momento quiere cambiar el nombre de operador de tienda y lo está extendiendo a más trabajadores. Ahora ya no es solamente a los trabajadores de sala, ahora también está incluyendo a los jefes, con una función que se llama tareas por proceso, en donde vulneran a los jefes, no le están respetando el artículo 22 del Código del Trabajo, donde le están asignando horario, lo obligan a entrar a las 6:30 de la mañana, y si tienen que quedarse todo el día, lo están pidiendo que se quede todo el día, porque ya no van a estar a cargo solo de un área, están a cargo de todo el local. Incluso desvincularon a bastantes trabajadores, junto con los trabajadores de sala, hace menos de 2 semanas, porque ya no necesitan tanta mano de obra de un jefe, necesitan más mano de obra del trabajador, que está ahí expuesto. Entonces están ahorrando por todos lados, Entonces los jefes ahora me dicen, los sentimos sumamente intimidados, Karen, lo hicieron llegar la asignación de los horarios. Ellos mismos en una reunión los dicen que tuvimos una reunión con los jefes de Arica Punta Arena, lo están obligando a hacer presión a los trabajadores. ¿De qué manera? Que si no cumplen, un ejemplo súper básico, en el área de perecedero, antes una persona cambiaba los precios de esa área. Ahora ese trabajador tiene que cambiar todos los precios de esa área. Y le dan 1 hora para hacer ese trabajo. No alcanzan. No hay mano de obra, no está el tiempo, tiene que ser mágico para hacer 1 hora. Y lo tienen que retroalimentar de mala forma. Por ende, ese trabajador están cortando las alas del crecimiento de la compañía, algún tipo de sueldo de la compañía, le están haciendo todo ese tipo de amenaza. No puede ser que los trabajadores estén trabajando con eso. Hoy día, antes de llegar acá, tuve una reunión con Mutual. Les volví a preguntar cómo estaba incrementando las licencias médicas de la salud mental. Y me dice, enormemente, Karen, enormemente. Y estamos muy preocupados también por eso, porque no puede ser que los trabajadores estén yendo a trabajar por estrés laboral. Ya no están acudiendo por lesiones, e incluso son lesiones que con la sobrecarga laboral se la están provocando. Yo misma le presenté ahora al encargado de Mutual que me explicara por qué un trabajador se va a atender y en su rubro dice desconocida. Donde yo le dije, necesito saber cuál es la respuesta. Y me dice, es porque nosotros ni siquiera sabemos las funciones de un operador de tienda, Karen. Ni siquiera tenemos eso claro. Entonces, hasta las mutualidades tienen dificultades hasta con el tema de los operadores de tienda. Nosotros lo que queremos avanzar, queremos que el proyecto de ley que están por los despidos masivos sea claro, porque ya no queremos letras chicas. De verdad que el tema de las 40 horas para nosotros, los trabajadores del comercio, los perjudica. Estamos muy contentos con la reducción horaria, pero quedaron tanta flexibilidad en la semana para los trabajadores del comercio, es súper complejo. Entonces,
lamentablemente nosotros quedamos con letras chicas y ahora no, nosotros no queremos. Queremos trabajar, estamos dispuestos a sentarnos, queremos fomentar el diálogo, estamos representando a distintas organizaciones sindicales con todo este proceso. Ayer la Federación de Falabella hizo público que les despidieron a 7.000 trabajadores, donde también se acercaron que quieren trabajar en conjunto con nosotros. Los invitamos a esa mesa con la Dirección del Trabajo para que puedan ver de qué forma podemos ayudar a esos trabajadores que están quedando desempleados o lo están obligando a aceptar un cargo que se llama asistente de ventas. Así se llama. Y Falabella también está implementando una flexibilidad de contrato, que es por un día. Los contratan por un día, lo contratan en la mañana, lo finiquitan en la tarde. Así lo están haciendo. Tenemos toda esa documentación en nuestras manos, porque por eso también estamos viendo con el gobierno, la ministra también se puso a disposición de nosotros para poder ver de qué manera podemos hacer proyectos de ley y ir cerrando esos espacios que están quedando con leyes que están un poquitito más antiguas. Entonces, es compleja la situación de Walmart para nosotros y no solamente Walmart. Walmart es el pionero en el tema de los operadores de tienda, pero también está gatillando otras marcas que nosotros ya deberíamos tomar asunto y preocuparnos un poquito más por esos trabajadores. Tal como dijo la compañera de Sky, no solamente están despidiendo a un trabajador, están teniendo de mero toda una familia. Los trabajadores del comercio no alcanzan a vivir con un sueldo. La mayoría tiene doble trabajo. La tercerización laboral en Walmart es terrible. Nosotros también hicimos una denuncia por la subcontratación. Los trabajadores que están llegando con empresas externas están haciendo hasta triple turno. Los contratan por 5 horas, le dan media hora de colación. Tenemos las pruebas para demostrar de lo que está pasando ahí. Les descuentan los estímulos, les pagan 15.000 pesos diarios. Pierden dinero, se los descuentan. Son gente extranjera que tiene pánico y miedo de perder su trabajo. Nosotros los reunimos la semana pasada con un grupo de trabajadores externos, la mayoría eran venezolanos, donde yo les dije, ¿por qué están aceptando esta precariedad? ¿Por qué tienen tantas horas de trabajo? Y todos, pero todos concordaron, me decían, nosotros renunciamos o los vamos, ya no voy a poder tener mi nacionalidad porque está en proceso y me están pidiendo que yo tengo que estar. Entonces, están aceptando todo eso. Todas esas lagunas nosotros necesitamos que se puedan ir cerrando, porque tampoco nos vamos a preocupar solamente del trabajador interno nuestro, de Walmart, de distintas marcas. ¿Qué pasa también con los trabajadores que son? Muy bien, te agradecemos, Carl, perdona lo del tiempo y perdona por no haber mencionado, no nos habían señalado que habían llegado, pero bueno, le doy la palabra por escasos 2 minutos o 3 si puede a la presidenta de la CUT, Judith Alfaro, para dejar algún tiempo y tomar alguna... Buenas tardes, mi nombre es Judith Alfaro, presidenta de la CUT de Valparaíso y vicepresidenta de la Federación Walmart. Sumando a todo lo que dice la Karen, la tragedia que está pasando en Walmart, también no consideran con este tema de ofrecer ser polifuncional operador de tienda, no consideran a los trabajadores que tienen alguna discapacidad, lo cual nos encontramos súper aberrante, se lo comentamos también a los gerentes de Walmart, hace 2 semanas que nos reunimos con ellos, ya que ellos tienen un protocolo de apoyo a las personas con discapacidad, han recibido un montón de premios, pero en esta pasada Walmart ni siquiera se preocupó de esas personas que en su momento, cuando nosotros hubo el primer despido, logramos como federación proteger a estas personas con discapacidad. Estas personas no tenían la opción de no pasar a ser operadores de tienda y en el cual se les aseguró su trabajo. Pero en esta oportunidad Walmart ni siquiera lo consideró, lo llamó igual que cualquier otro trabajador, a preguntarles si querían ser operadores de tienda o se iban. Personas con problemas en la columna, personas con problemas de visibilidad, problemas motrices, en el cual lo obligaban a ser cajeros. No tomaron esa consideración, tampoco a las personas de tercera edad, que también nosotros resguardamos en la primera instancia a las personas con tercera edad, que tenían un horario específico, no salir tanto de cierre, para no tener asalto en la noche y tampoco salir de apertura, ya que hay problemas en muchas regiones con el tema del transporte, aparte, que sí tomó consideración a esas personas en esta oportunidad, ¿no? Las personas de tercera edad, la mayoría se fue muy mal, llorando, hay gente que le faltaban 2 años para jubilar, 1 año para jubilar, personas con problemas de reumatismo en sus manos, que lamentablemente tuvieron que optar a la opción de aceptar renunciar e irse. O sea, lo obligaron, como decía Karen, en media hora a decidir qué pasaba con su futuro laboral y eso a nadie le interesó.
A Walmart tampoco le interesó eso. También lo que comentaba recién, el tema de la empresa externa. Entraron tres empresas externas, que es Neuem, Activos, y una empresa de seguridad también, que también antes era pura seguridad y ahora no, ahora tienen de todo. Y tampoco se respeta eso, ocupan el artículo 161 del Código del Trabajo, o sea, necesidad de la empresa, cuando realmente no es necesidad, porque también están, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Despiden una semana a 50 personas, la otra semana 30 más, y la gente está en una incertidumbre porque más encima ya saben que los van a llamar a todos. Entonces eso nosotros necesitamos que ustedes lo revisen, que nos apoyen y que esta nueva ley, o sea, el proyecto de ley, considere esto, porque como decían antes con el compañero de Skype, se considera a 1000 personas, pero ¿qué pasa si las van parcializando durante el mismo mes? Que eso está pasando en Walmart. Despiden 50, 50, 50, y ¿cómo se va a defender eso si lo están parcializando? Eso igual podrían sumarlo ustedes. Bien, le agradecemos a Judith, a los que han expuesto, contarles que este es un proyecto de base, ustedes lo han señalado, lo conocen muy bien, aquí lo han mencionado, y que es obviamente un proyecto perfectible. Hay muchas, obviamente, definiciones que vamos a tomar en el seno de esta comisión, que vamos a ir, obviamente, mejorando, y en ese contexto, sin duda, el tema del numérico es esencial, como se señalaba, si esto es también en un transcurso de tiempo determinado, si es sucesivo, o sea, son matices de los cuales nosotros tenemos que ir profundizando. Tenemos súper poco tiempo, no sé si alguno de los colegas quiere hacer alguna mención antes de proponerle. Yo creo que este es un tema de sumo interesante, veo que hay bastante acuerdo en el sentido de legislar en esta materia, corríjame si me equivoco, y lo señalo a propósito de generarnos un tiempo de discusión para votar en general la otra semana. Me parece importante terminar con las propuestas que hay de invitados, sin duda sumar al sindicato de Falabella, que ustedes han mencionado, si nos pueden girar los nombres, más algunas propuestas que han hecho llegar los senadores Moreira y Saavedra. Y al mismo tiempo también desde el Ministerio del Trabajo creo que es súper relevante tener la información, desde luego tenemos que invitar al director de CENSE, donde ya los registros y lo que ustedes han señalado respecto a la información se la vamos a hacer llegar previamente para que se nos exponga. El tema de las sanciones también por parte de la Dirección del Trabajo, vamos a invitar también al director del Trabajo, y no sé, senador, ¿alguno? Presidenta, nosotros Dígame. pedimos a algunas personas. ¿Sí? ¿Van a estar que todas lo convocadas? importante es que escuchemos Sí, aquí todas tenemos todas al... las partes. Ahora, yo no sé, bueno, yo llevo 2 años en esta comisión, este es el segundo año, porque aquí ustedes tienen una posición, pero sería bueno también conocer la otra parte de la moneda. Ahora, porque ustedes han hecho acusaciones muy severas, y a mí me parece que la otra parte debiera responder. Ahora, si no vienen, ya es problema de ellos. Pero creo que nosotros debiéramos invitar a los gerentes de estas empresas, o no sé cómo será, y que nosotros estamos interesados. Ahora, ustedes comprenderán que nosotros no podemos obligarlos. No podemos obligarlos porque son empresas privadas, no son entes públicos. Pero por lo menos la iniciativa que no nos digan el día de mañana, ustedes no nos preguntaron nunca nada. Ustedes los escucharon a ellos y no nos escucharon a nosotros. Ahora, y diciéndole bien claro que a nosotros nos interesaría, porque yo creo que a ellos también les importa este proyecto. Así que yo le pediría, presidente, que invitaran, no sé a quién, no sé qué persona. Es que eso tendríamos que determinar quién es el directamente encargado, el representante o quien ellos estimen que pueda abordar esta temática y que pueda hacer su presentación en la comisión. Por tanto, se acoge sin duda la petición que ha señalado el senador Moreira, tanto del encargado Skype por un lado, Walmart y Falabella, si es que también tenemos ocasión de escucharlo. Ahora, eso nos supone, y aquí les pido un poco de atención a los colegas, en este intento de legislar en general o de votar en general la próxima semana, un espacio muy reducido de tiempo. O sea, porque nos queda además algunos invitados, y desde luego escuchar, como ya decíamos, al director del Trabajo, al director de CENSE, a propósito de la información requerida, y además se ha sumado aquí el ex director del Trabajo, que es la propuesta que hace justamente el senador Moreira,
y algún otro abogado laboralista, algún especialista. Entonces, si es así, ¿les parece que luego de escucharlos a quienes hemos propuesto, votar en general al final de la sesión próxima? O la semana subsiguiente para darnos un tiempo ya. Entonces, concordemos en que la semana subsiguiente, es decir, tercera sesión de abril, votamos en general este proyecto y nos damos la próxima para escuchar. Porque puede ser que alguno no viniera. Si una semana más, una semana menos, este proyecto ha ido avanzando. Es que entre más escuchemos, mejor, creo yo. Entonces, quedamos en ese acuerdo. Ya, solo señalarles que como punto de la tabla estaba un proyecto que está con urgencia, que es justamente el de que modifica el Código del Trabajo para materia de protección y salud integral a los trabajadores que sufren violencia externa. Estaba invitado por estos efectos a exponer, por lo menos en una primera mirada, el Ejecutivo, en nombre del subsecretario. Él no llegó a la sesión, lamentamos que no haya llegado porque podíamos haber extendido 15 minutos, pero ya que eso no ocurre, lo dejamos para la otra. Va a escuchar, señor. Por su intermedio, Presidenta, el subsecretario está afuera, estaba esperando porque está en la exposición de los dirigentes. Si nosotros podemos renovar la urgencia si lo tienen a bien para tomarlo en una próxima sesión, o si ustedes deciden prorrogar la sesión, nosotros estamos a disposición de lo que puedan decidir. Bueno, hubiésemos querido que en vez de afuera pasar acá y estar totalmente invitado a la sesión, pero me imagino que aquí le va a transmitir, me imagino aquí su asesor. Pero dado que se ha cumplido el tiempo de la sesión, dejémoslo para la próxima semana como primer punto. La exposición solo en general de este proyecto, luego nos abocamos a los invitados y nos fijamos si al final podemos votar en general, si no la semana subsiguiente. ¿Les parece? De esa manera entonces le agradecemos su asistencia. Sí. Sí, y el exdirector también que pidieron. Sin más, entonces le agradecemos y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.